Qué maravilloso sábado he pasado yo. Bueno, yo sé que ustedes también. Admirado pues de esta maravillosa obra que ustedes están haciendo aquí, siempre exhortándoles a que ustedes continúen en este buen camino, en este ministerio que cada día está creciendo más. Así que de verdad es un gozo compartir con hermanos que están dispuestos a trabajar en esta obra maravillosa de proclamar al mundo el último mensaje de misericordia, el mensaje de los 3 ángeles. Y bueno, de verdad que hoy me tocó una responsabilidad muy grande, que es el mensaje a los jóvenes. Y yo pienso que a nosotros los predicadores nos es poco difícil, ¿verdad?, presentar un mensaje, especialmente llegarle a la juventud, quizás por la diferencia de edad, a lo mejor. Pero yo pienso que todo depende de cuánto nos podamos nosotros acercar a nuestros jóvenes, a nuestros hijos. Y antes de comenzar el tema, les comentaba sobre mi testimonio con mi hija. Le comentaba yo al hermano Santos que después que se restauró la relación entre mi hija y yo, después que ella se arrepintió de todo lo que ella había hecho, una vez estando yo muy ocupado con mis actividades, viene y me dice un domingo: hija, papá, ¿me acompañas a salir conmigo, a comprar unos zapatos? Quiero salir contigo. Y verdaderamente para mí era casi imposible evitar pues la responsabilidad que yo tenía, las ocupaciones. Pero yo pensé, si no lo hago en este momento, yo creo que no puedo recuperar esa relación, no la puedo mantener. Y tuve que dejar de hacer lo que estaba haciendo y le dije: bueno, sí, hija, está bien, vamos a salir. Hermanos, y mi hija compró los zapatos, salimos, estuvimos compartiendo hasta un refrigerio y nos sentamos en un lugar a hablar, y después de ahí salimos y mi hija hasta me agarra la mano y me dice: papá, en este momento soy la persona más feliz, porque me siento feliz porque anhelaba este momento. Claro, a veces a uno le parece, a uno los adultos, que a veces los jóvenes tienen cosas que no son tan importantes. Uno a veces mide las cosas de uno son más importantes que las de los jóvenes, ¿verdad? Y sin embargo, nosotros a veces menospreciamos a los jóvenes, sus inquietudes, porque pensamos que nosotros somos los que tenemos los problemas, pero ellos también tienen problemas. Y nosotros los padres tenemos que también apartar un tiempo para nuestros hijos y salir con ellos, compartir, escucharlos en todas sus necesidades que ellos tengan. Y eso, hermanos, para mí fue un éxito. Mi hija ahora dice: papá, te amo, te quiero, eres el mejor padre que he tenido. Y yo digo que nosotros tenemos la solución en nuestras manos para nuestros jóvenes. Nosotros los padres, nosotros somos a veces los culpables de que nuestros hijos se descarríen. ¿Por qué? Porque no tenemos paciencia, hermano. A veces pasa. Y por eso nosotros tenemos que aprender a tener paciencia para con nuestros hijos. Estamos viviendo en un mundo tan difícil, hermano, que hoy por hoy tenemos que hacer que nuestros hijos vengan al mensaje. Y yo me alegro mucho por todos los jóvenes que están aquí, trabajando aquí en las cámaras, en el sonido. De verdad que me contenta mucho porque veo muchachos jovencitos con ese talento tan grande, ¿no? Que los adultos, uno dice, bueno, uno trata de hacer las cosas, pero ellos tienen esa velocidad, esa mente fresca para hacer las cosas. Y de verdad que estoy muy contento, de verdad, de haber asistido a esta reunión y me llevo una buena impresión de ustedes. Y ojalá, hermanos, y no permita el enemigo que haga daño en esta iglesia. A mí a veces me da temor. Veo iglesias prósperas, pero el enemigo siempre trata de destruirlas. No permitan ustedes que eso suceda. No lo permitan. Luchen contra el enemigo.
Si nosotros hacemos de Cristo nuestra armadura, nosotros vamos a ganar esa victoria en contra del enemigo. El enemigo no tiene tanto poder como lo tiene el Señor. Acuérdense de eso. Podemos ganar esta victoria en Cristo Jesús. ¿Ok? Bien, y este segundo tema que tengo en la tarde de hoy para la juventud, ¿verdad? Para los jóvenes en este día, se titula La juventud y el éxito. Hermanos, ¿de qué depende el éxito? ¿O qué entendemos nosotros por éxito? Vamos a ver, vamos a hacer esto un poquito participativo, ¿sí? ¿Qué entendemos nosotros por el éxito? Vamos a ver, algún joven. Cumplir todas nuestras metas, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más pudiéramos nosotros decir que es el éxito? ¿Qué pudiéramos decir nosotros? Lograr algo. O sea, viene siendo lo mismo que cumplir nuestras metas, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, ¿será que el éxito a lograr es lograr las metas que el mundo se ha trazado? ¿Cuáles son las metas del mundo? ¿O qué es lo que el mundo llama éxito? Tener un buen trabajo, ¿verdad? Una buena casa, un buen empleo, los hijos graduados, ¿verdad? A eso le llamamos nosotros el éxito. ¿Ok? Pero fíjense ustedes, hermanos, ¿qué es o cuál es el verdadero éxito en la vida de un cristiano? Bueno, como lo decía la lectura bíblica, vamos a comenzar con la lectura bíblica Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Fíjense ustedes, hermanos, en qué consiste el verdadero éxito. Aquí lo dice el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Es un versículo sencillo, pero podemos ver nosotros que es muy abarcante este texto bíblico. Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Fíjense cómo dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Entendemos esas palabras? ¿Qué significa eso? Instruye al niño en su camino. ¿Será que es en el camino de él? ¿En el camino que él quiere hacer? ¿O el camino que él se haya trazado? ¿Cuál será ese camino que dice aquí Proverbios capítulo 22, versículo 6? Instruye al niño en los caminos del Señor, en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que cuando fuere viejo, para que cuando pase el tiempo, no se aparte de él. Así como el hijo pródigo. El hijo pródigo, y me gusta mucho esa parábola. El hijo pródigo se apartó. Le dijo a su padre: Padre, dame lo que es mío, yo me voy. No quiero seguir esta vida cristiana que tú me has dado. Y ya ustedes saben la historia, ¿verdad? Después que recibió todos los golpes que le dio el mundo, después que se gastó todo el dinero, finalmente él regresa todo arrepentido. Padre, no merezco ser tu hijo. Ponme como el más bajo de tus jornaleros. Y por supuesto, el padre lo recibe, no, pónganle un anillo de oro, vístanlo, bueno, con la mejor ropa y maten al cordero más gordo. Y vamos a hacer fiesta. ¿Ok? ¿Por qué, hermanos? Hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Así que, hermanos, esos son los caminos. Esos son los caminos que el Señor quiere para nuestra juventud, para nuestros niños. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y quiero compartir con ustedes, es un poquito largo, pero quiero leérselo porque de verdad es una lectura que yo la considero un tesoro, hermanos, un tesoro. Esto se encuentra, para los que tienen el espíritu de profecía,
en el libro Patriarcas y Profetas, el capítulo 58. Yo les recomiendo que ustedes lean todo ese capítulo. Este capítulo se titula Las escuelas de los profetas. Voy a leer una parte, pero les dejo a ustedes como tarea para que ustedes lo lean completo en sus hogares. Y no solamente lo lean una vez, léanlo 2 y hasta 3 veces. Acuérdense que el método del Señor para el pueblo de Israel, ¿cuál fue? El método de la repetición. Y se las repetirás en la mañana, al mediodía, en la tarde, cuando entre, cuando salga. Es decir, en todo momento. ¿Por qué, hermanos? El Señor sabía o sabe que el hombre se olvida muy fácilmente de las cosas. Y por eso es que nosotros tenemos que tener constancia en nuestro culto personal. No es cuando yo pueda, sino es todos los días. Así debe ser. La comunión con nuestro Padre Celestial debe ser nuestra primera tarea diaria. ¿Ok? Escuchen lo que dice el libro Patriarcas y Profetas. Capítulo 58. Las escuelas de los profetas. Dice: el Señor mismo dirigía la educación de Israel. ¿Quién era el que dirigía la educación del pueblo de Israel? El Señor mismo. ¿Se dan cuenta? No era el hombre, ¿era quién? El Señor. Sus cuidados no se limitaban solamente a los intereses religiosos de este pueblo. Todo lo que afectaba su bienestar mental o físico incumbía también a la divina providencia y estaba comprendido dentro de la esfera de la ley divina. Interesante, ¿verdad? Sigue diciendo: Dios había ordenado a los hebreos que enseñaran a sus hijos lo que Él, o sea, Dios, quería, y que les hicieran saber cómo había obrado con sus padres. ¿Qué era lo que el Señor quería? Que su pueblo le enseñara cómo Dios había obrado en una forma muy especial con su pueblo. Este era uno de los deberes especiales de todo padre de familia y no debía ser delegado a otra persona. Fíjense ustedes cómo era la educación del pueblo de Israel. ¿Será que era delegado a un profesor de la universidad o del high school? ¿Era qué? Era responsabilidad del padre educar a sus hijos. ¿Se dan cuenta? Sigue diciendo: en vez de permitir que lo hicieran labios extraños, debían los corazones amorosos del padre y de la madre instruir a sus hijos con todos los acontecimientos de la vida diaria. Debían ir asociados pensamientos referentes a Dios. ¿Se dan cuenta? O sea que la educación, ¿verdad?, del pueblo de Israel tenía que estar inspirada en ese Dios creador de los cielos y de la tierra. Gracias, hermano. Sigue diciendo: las grandes obras que Él había realizado en la liberación de su pueblo y las promesas de un Redentor que había de venir debían relatarse a menudo en los hogares de Israel. Y el uso, oigan esto, fíjense esta parte, y el uso de figuras y símbolos grababa las lecciones de forma indeleble en la memoria. Fíjense, hermanos, ¿cómo fue la instrucción de Dios al pueblo de Israel cuando estaba en el desierto? ¿Qué fue lo que Dios le mandó a hacer a Moisés? Y me harán un santuario y habitaré en medio de ellos, dice Éxodo capítulo 25, versículo 8. A través de ese sistema de sacrificios y ofrendas, a través de ese método simbólico, el Señor quería impresionar
las mentes del pueblo de Israel. Por eso es, hermanos, que la educación más efectiva es aquella que se lleva a cabo a través de símbolos. Los símbolos, ¿verdad? La educación práctica es la que se queda realmente grabada en la mente. Por eso es que la educación teórica la escuchamos, pero se olvida con mucha facilidad. En cambio, aquello que se practica, hermanos, queda en la mente para siempre. ¿Se dan cuenta? Sigue diciendo, las grandes obras que él había realizado en la liberación de su pueblo y las promesas de un redentor que había de venir debían relatarse a menudo en los hogares de Israel, y el uso de figuras y símbolos grababa las lecciones de forma indeleble en la memoria. Las grandes verdades de la providencia de Dios y la vida futura se inculcaban en la mente de los jóvenes. Se la educaba para que pudieran discernir a Dios tanto en las escenas de la naturaleza como en las palabras de la revelación. ¿Se dan cuenta? Se aprendía, se educaba a los jóvenes ¿de qué forma? De que contemplaran en la naturaleza al Dios creador de los cielos y de la tierra. ¿Se dan cuenta? Las estrellas del cielo, los árboles y las flores del campo, las elevadas montañas, los riachuelos murmuradores, todas estas cosas hablaban del Creador. El servicio solemne de sacrificio y culto en el santuario y las palabras pronunciadas por los profetas eran una revelación de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Interesante, ¿no? El método de enseñanza del Señor. Por eso es, hermanos, que parte del mensaje adventista del séptimo día es que nosotros, los que vivimos en la ciudad, tenemos que salir ¿a dónde? Para el campo. ¿Por qué, hermanos? Porque en el campo hay preciosas lecciones que nosotros necesitamos aprender. Y ya ustedes van a ver cuáles fueron los libros de texto de Juan el Bautista. Lo vamos a ver más adelante. Tal fue la educación de Moisés en la humilde choza de Gosén, de Samuel por la fiel Ana, de David en la morada montañesca de Belén, de Daniel antes de que el cautiverio los separara del hogar de sus padres. Tal fue también la educación del niño Jesús en Nazaret, y la que recibió el niño Timoteo, quien aprendió de labios de su abuela Loida y de su madre Eunice las verdades eternas de las sagradas escrituras. ¿Cuál fue la educación que recibieron estos hombres que yo acabo de mencionar? La palabra de Dios. Eso fue lo que le enseñó la abuela Loida a Timoteo, ¿verdad? De la madre del profeta Samuel, Ana. O sea, todos estos grandes hombres alcanzaron el éxito en la vida cristiana. ¿Por qué, hermanos? Porque recibieron una educación enteramente basada en la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios es poderosa, poderosa. Yo sé de un ejemplo de un hermano allá en Venezuela. Él predicaba muy bien, ese hermano, pero él mandaba a leer a la gente los versículos bíblicos. El hermano presentaba unos temas muy buenos. Hermanos, y nunca me imaginé, después que pasó el tiempo, de que ese hermano no sabía leer ni escribir. Pero él ponía a la gente para que le leyeran la Biblia. Y la Biblia fue la que le dio tanta sabiduría a este hermano, que, hermanos, no hace falta ir a una universidad para estudiar teología. El Señor le puede dar mucho más sabiduría a nosotros que a los que están estudiando a veces teología en los institutos universitarios. Fíjense, hermanos, sigue diciendo este libro: mediante el establecimiento de las escuelas de los profetas, se tomaron medidas adicionales, escuchen esto, para la educación de la juventud. ¿Mediante qué? Mediante el establecimiento de las escuelas de los profetas. Si un joven, oigan esto, si un joven deseaba escudriñar más
profundamente las verdades de la palabra de Dios y buscar sabiduría de lo alto a fin de llegar a ser maestro en Israel, las puertas de estas escuelas estaban abiertas para él. Hermanos, qué maravilloso. Fíjense ustedes la calidad de escuela que había en los tiempos del profeta Samuel, ¿verdad? Vemos nosotros unas escuelas que si los jóvenes querían escudriñar más profundamente la palabra de Dios, ¿qué es lo que tenían que hacer? Ir a esas escuelas. Ahí les enseñaban cómo escudriñar las Escrituras, cómo profundizar en el estudio de la palabra de Dios. ¿Será que hoy día existirán instituciones así, hermanos? ¿Ustedes creen que exista alguna institución, alguna escuela que se le pueda poner el título de escuela de profetas? Sigue diciendo, las escuelas de los profetas fueron fundadas por Samuel. ¿Para qué? Para servir de barrera contra la corrupción generalizada, para cuidar del bienestar moral y espiritual de la juventud y para fomentar la prosperidad futura de la nación, supliéndole hombres capacitados para obrar en el temor de Dios como jefes y consejeros. ¿Qué les parece? ¿Cuál fue el objetivo por el cual se fundaron las escuelas de los profetas? Era para servir ¿de qué? De barrera contra esa corrupción que iba cada vez creciendo e iba contaminando a toda la juventud de esa época. Por eso fue que el profeta Samuel fundó estas escuelas para eso, para detener un poco esa marea de la corrupción. Y por supuesto para estimular la buena moral también. Y también dice, y para fomentar la prosperidad futura de la nación. Imagínense ustedes eso, supliéndole ¿de qué? De hombres, ¿verdad? Capacitados para obrar en el temor de Dios como jefes y consejeros. Oh, mis amados, yo sueño con una escuela así. Y por eso es que cuando el hermano que estaba dando los minutos de información, ¿era que se llamaba? Los minutos de actualidad, yo me alegré verdaderamente. Y veo que ustedes están dando pasos muy buenos. Así como algunos se alegraron también, yo me alegré profundamente. Hermanos, porque ustedes tienen la oportunidad de fundar una escuela de profetas. Hermanos, no es difícil. En estos tiempos que nosotros estamos viviendo, en estos tiempos de corrupción generalizada, es necesario que nosotros hagamos esos preparativos, especialmente para la población de esta iglesia. Comenzando por aquí. Y poco a poco puede ir creciendo, hermanos, hasta que muchas almas afuera puedan encontrar una verdadera opción para luchar, eso sí, contra la corrupción reinante que hay en este mundo. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles, pero son tiempos solemnes, tiempos en los cuales nuestro Señor está a las puertas, tiempos que los profetas, los patriarcas, los apóstoles desearon vivir. Y nosotros los que estamos viviendo este tiempo, a veces no deseamos que Cristo venga, porque estamos tan enredados con las cosas de este mundo, que lamentablemente, bueno, eso nos tiene el tiempo consumido lamentablemente, ¿verdad? Bien, sigue diciendo, con el fin de lograr este objetivo, Samuel reunió compañías de jóvenes piadosos, inteligentes y estudiosos. Este es el primer paso. Personas capacitadas para que puedan hacer ese trabajo. A estos jóvenes se les llamaba hijos de los profetas. Mientras tenían comunión con Dios y estudiaban su palabra y sus obras, se iba agregando sabiduría del cielo a sus dones naturales. Los maestros eran hombres que no solo conocían la verdad divina, sino que habían gozado ellos mismos de la comunión con Dios
y habían recibido los dones especiales de su espíritu. Fíjense las características que tenían los maestros de estas escuelas. Ellos habían tenido una experiencia, una comunión con el Señor. ¿Por qué, hermanos? Ellos mismos habían gozado con esa comunión con Dios, y no solamente habían gozado con la comunión con Dios, sino que habían recibido el don del Espíritu Santo para poder enseñar a estos hijos de los profetas. ¿Ok? Mientras tenían comunión con Dios y estudiaban su palabra y sus obras, se iba agregando sabiduría del cielo a sus dones naturales. Gozaban del respeto y la confianza del pueblo, tanto por su saber como por su piedad. ¿De qué manera se gana el respeto? Por su saber como por la piedad. De esa manera ellos se habían ganado el respeto de la sociedad. Sigue diciendo, en la época de Samuel habían dos de estas escuelas, una en Ramá, donde vivía el profeta, y la otra en Kiriat Jearim, donde estaba el arca de aquel entonces. Se establecieron otras en tiempos ulteriores. Los alumnos de estas escuelas se sostenían cultivando la tierra o dedicándose a algún trabajo manual. Fíjense, hermanos, la importancia que tiene el aprender un oficio manual. ¿Para qué? Para sostenerse. ¿De qué manera se sostenían estos alumnos? A través del trabajo práctico. De esa manera era que ellos se sostenían, ¿verdad? Ahora, fíjense bien esto, hermanos. En Israel esto no era considerado extraño ni degradante. Más bien se consideraba un crimen permitir que los niños crecieran sin que se les enseñara algún trabajo útil. Por orden divina, a todo niño se le enseñaba un oficio, aún en el caso de tener que ser educado para el servicio sagrado. ¿Cuántos hoy día no hay que porque están estudiando para ser pastores se sienten hasta ofendidos porque tienen que hacer un trabajo práctico? Cuando el mismo apóstol Pablo se sostenía ¿cómo? Haciendo tiendas, ¿sí o no? Cuando tenía una crisis, el apóstol Pablo, cuando no tenía cómo sostenerse, cómo era que sobrevivía, era a través de este oficio que él había aprendido. Por eso, mis amados, no es pecado que nosotros tengamos o aprendamos a hacer un oficio práctico. Por eso es que todo lo que aprendamos es para nuestro bien, porque algún día lo vamos a utilizar para la gloria y honra del Señor. ¿Se dan cuenta? Las asignaturas, oigan esto, y ahora aquí vamos a entrar en un detalle importante. Fíjense las asignaturas que daban en estas escuelas de los profetas. Dice, las asignaturas principales de estudio de estas escuelas eran, en primer lugar, la ley de Dios, con las instrucciones dadas a Moisés, la historia sagrada, la música sagrada y la poesía. Los métodos de enseñanza eran distintos de los que se usan en los seminarios teológicos actuales, en los que muchos estudiantes se gradúan teniendo menos conocimiento de Dios y de la verdad religiosa que cuando entraron. Imagínense ustedes eso. O sea, que esas escuelas, ¿verdad? Ellos aprendían verdaderamente a conocer el carácter del Dios Altísimo. ¿Y qué es lo que pasa hoy día con las escuelas, los institutos de teología? Los estudiantes que entran salen con menos conocimiento de Dios que cuando entraron. ¿Se dan cuenta? En las escuelas de antaño, el gran propósito de todo estudio era aprender la voluntad de Dios y la obligación del hombre hacia Él. En los anales de la historia sagrada se seguían los pasos de Jehová. Se recalcaban las grandes verdades presentadas por los símbolos y figuras, y la fe trababa del objeto central de todo aquel sistema. ¿Cuál era ese sistema? El Cordero de Dios que había de quitar el pecado del mundo. Ahora fíjense bien lo que sigue diciendo aquí.
se fomentaba un espíritu de devoción. No solamente se les decía a los estudiantes que debían orar, sino que se les enseñaba a orar. Imagínense ustedes eso, hermano. Por eso es que el Señor Jesús les dijo a los discípulos que ellos tenían que aprender a orar. Y a veces nosotros no sabemos pedir. Por eso muchas veces nuestras oraciones no son contestadas. ¿Por qué? Porque no sabemos pedir. O el Señor las contesta de otra manera, como conviene. Y a veces nosotros creemos que es a nuestra manera. Por eso es que tenemos que aprender a pedirle al Señor. Y eso era lo que estos estudiantes estaban aprendiendo. ¿Ok? Sigue diciendo, dice, no solamente se les decía a los estudiantes que debían orar, sino que se les enseñaba a orar, relacionarse con su Creador, a ejercer fe en Él y a comprender y a obedecer las enseñanzas de su Espíritu. Intelectos santificados sacaban del tesoro de Dios cosas nuevas y viejas, y el Espíritu de Dios se manifestaba en las profecías y cantos sagrados. Se empleaba la música, oigan esto, con un propósito santo, para elevar los pensamientos hacia aquello que es puro, noble y enaltecedor, y para despertar en el alma la devoción y la gratitud hacia Dios. ¿Será que la música que nosotros estamos escuchando nos inspira lo alto? ¿Será que nos inspira al Dios creador de los cielos y de la tierra? La música que se llama, entre comillas, cristiana. Por eso, hermanos, la música era una de las asignaturas que se dictaba en esta escuela de los profetas. Pero no era cualquier música, era música sagrada, música que elevaba al Dios Altísimo. ¿Se dan cuenta? ¿Cuánto contraste hay entre la antigua costumbre y los usos que con frecuencia se le da hoy a la música? ¿Cuántos son los que emplean este don especial para ensalzarse a sí mismos? Oigan esto, en lugar de usarlo para glorificar a Dios. Por eso es que cuando uno va a cantar en la iglesia, tenemos que tener cuidado. No vaya a ser que yo me vaya a enaltecer en vez de darle la gloria al Dios Altísimo. Por eso, hermanos, que cuando cantamos un himno, cuando tocamos algún instrumento, eso tiene que ser para glorificar al Señor. El yo tiene que estar crucificado, que no se levante, hermanos, porque si no, entonces la gloria va a ser para nosotros. Y eso es pecado, eso es una abominación ante los ojos de Dios. ¿Se dan cuenta? El amor a la música conduce a los incautos a participar con los amantes de lo mundano en las reuniones de placer a donde Dios prohibió a sus hijos que fueran. Así, lo que es una gran bendición cuando se lo usa correctamente se convierte en uno de los medios más certeramente empleados por Satanás para desviar la mente del deber y de la contemplación de las cosas eternas. Bueno, mis amados, este capítulo es bien interesante, lo voy a dejar hasta aquí, pero yo les invito a ustedes para que ustedes lo analicen, lo estudien constantemente, porque aquí está, hermanos, el secreto del éxito, el secreto de una educación que va a llevar al éxito, no al éxito en el mundo, sino al éxito en una vida espiritual, en una vida que nos va a acercar cada vez más al Dios creador de los cielos y de la tierra. Por eso, vuelvo y repito aquí cuáles eran las asignaturas que se dictaban en estas escuelas. La ley de Dios, las instrucciones dadas a Moisés, la historia sagrada, la música sagrada, la poesía y el oficio práctico, es decir, labrar la tierra. Hermanos, nosotros tenemos aquí el secreto del éxito, la fórmula para alcanzar el secreto del éxito. ¿Ok? Ahora, hermanos, dicho esto, ¿cuál será el verdadero propósito de la educación?
Dice el libro de Patriarcas y Profetas en la página 645, dice: el verdadero propósito de la educación es restaurar, oigan esto, restaurar la imagen de Dios en el alma. ¿Se dan cuenta cuál es el verdadero propósito de la educación? ¿Cuál es? Restaurar la imagen de Dios en el alma. Ahora, vamos a ver a continuación, hermanos, porque ustedes dirán, ¿cómo podremos nosotros ser o alcanzar el éxito? Y cuando digo éxito me refiero a una vida santa, a alcanzar la santificación. ¿Será que eso es imposible, hermanos? ¿Será que la santificación es algo así a manera de burla, como lo ha tomado el mundo? Cuando dicen, mira, aquel se la da de santo, que lo dicen a manera de burla, ¿verdad? ¿Será que la santidad es algo imposible de lograr en estos tiempos? Porque estamos viviendo tiempos tan corruptos que es imposible lograrlo. ¿Será que nunca podremos lograr eso? ¿Qué creen ustedes? ¿Se puede o no se puede? Sí se puede lograr. ¿Y por qué no lo podemos lograr? ¿Qué es lo que impide que nosotros podamos alcanzar la santidad? El amor al mundo, hermanos. El amor al mundo es lo que evita, es lo que impide que nosotros podamos tener una vida santa, una vida perfecta, una vida piadosa en Cristo Jesús. ¿Ok? Ahora, vamos a ver, aquí en la Biblia nosotros tenemos ejemplos. Esto no es una historia más o un cuento que nos echaron a nosotros. En cuanto a la historia sagrada me refiero, a la historia de los patriarcas, de los profetas. Vamos a ver cuál fue la vida de ellos, o unos ejemplos de algunos de ellos, cómo fue su vida, o cómo ellos alcanzaron el éxito. En primer lugar tenemos a José. Nosotros conocemos la vida de José, ¿verdad? Que hasta los niños conocen quién fue José. José fue uno de los 12 hijos de Jacob, ¿verdad? O Israel. Y José era el niño mimado de Jacob. Así, ¿verdad? Por eso, hermanos, que José recibió una educación ¿a dónde? ¿Será que José tuvo que ir a una universidad para lograr el éxito que alcanzó en la vida espiritual? ¿Dónde él recibió su educación? ¿Ah? En el hogar. En el hogar, donde estaba su padre. Su padre fue su principal maestro. ¿Se dan cuenta? Ahora, fíjense ustedes, hermanos, vamos a buscar aquí en nuestras Biblias, hablando de José, en Génesis capítulo 39, cómo José alcanzó la victoria sobre la tentación. Génesis capítulo 39. En esta ocasión vamos a leer la historia cuando José fue tentado por la mujer de Potifar, ¿verdad? Génesis capítulo 39, versículos del 7 al 9. ¿Lo tienen? Dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hermanos, ¿qué edad tenía José cuando se le presentó esa tentación? ¿Ah? Era un joven así como todos ustedes, los jóvenes que nos están escuchando. Hermanos, y una de las tentaciones más grandes que puede haber para un joven, para un hombre, es cuando una mujer se le ofrece. Es casi irresistible, ¿sí? Pero fíjense ustedes, hermanos, José, antes de ceder, ¿qué fue lo que hizo? Se acordó de lo que su padre le había enseñado. Se acordó de que su padre le dijo que
el adulterio es pecado. Eso se lo enseñó Jacob a José. Y por esa razón, hermanos, después de tanto repetírselo, a José se le presentó la hora de la prueba con esta mujer. Que dicho sea de paso, yo no creo que esa mujer haya sido fea. Yo creo que para ser la esposa del primer gobernador de Egipto, tiene que haber sido una mujer muy hermosa. Y se le ofreció, duerme conmigo. Pero José dijo, no, ¿cómo haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios. O sea, hermanos, José puso en primer lugar al Dios creador de los cielos y de la tierra. Y quizás los jóvenes dirán, oye, pero es que eso es imposible para mí. ¿Cómo puedo yo vencer la tentación? ¿O cómo puedo yo vencer conociendo la reforma Prosalud, que ya yo conozco, porque hay algunos que todavía quizás tienen la debilidad de los productos lácteos? ¿Cómo puedo yo todavía dejar los productos lácteos? Todavía no puedo. Todavía cuando a mí me ponen el queso ahí, me provoca comerlo. Hermanos, pero José venció la tentación. José la venció, ¿por qué? Porque él recibió una educación desde temprana edad en su hogar. Y su padre constantemente le decía qué era lo bueno y qué era lo malo. ¿Se dan cuenta? Así que José lo pudiéramos considerar como un joven de éxito, porque venció en esa gran prueba que se le presentó allá en Egipto. Es decir, hermanos, él se crió en el campo, su vida fue en el campo, pero cuando llegó a un lugar como Egipto, la gran ciudad, y cuando se le presenta la prueba de las pruebas, él venció. ¿Por qué? Porque tenía comunión con el Señor. Por eso, hermanos, vuelvo y repito, como dije esta mañana, nosotros necesitamos ponernos la armadura de Dios. ¿Y de qué manera puedo yo ponerme, o de qué forma puedo yo lograr ponerme la armadura de Dios? Es a través de la comunión diaria con su palabra, hermano. No hay otra forma. Esta es la salvaguardia contra la corrupción, contra el pecado, para poder vencer las tentaciones. Porque cuando yo me he llenado de su palabra en la mañana, cuando he estudiado su palabra, que he dedicado tiempo para estudiar su palabra, porque no es algo así que yo lo voy a hacer corriendo porque tengo 20 minutos, porque me tengo que ir al trabajo. No, tenemos que hacer el tiempo, hermanos, el tiempo que pertenece al Señor. ¿Qué es lo que nos exige al Señor? ¿Acaso el Señor no exige el diezmo de todo lo que tenemos? Ahora, ¿cuánto es el diezmo de 24 horas? ¿Ah? Apenas como 2 horas. 1 hora en la mañana y 1 hora en la tarde. O póngale 1:30 en la mañana. Eso solamente es lo que pide el Señor. Como yo le digo a mi hija, hija, yo no te pido que tú estudies 2 horas la palabra de Dios, no. Con tal de que tú leas algo, eso es suficiente. Que tú medites en ese versículo, en esa palabra, en esa meditación. Hermanos, pero no nos podemos ir, bien sea al trabajo, bien sea a la universidad, sin la armadura, hermano. Porque si no, hermano, vamos a fracasar como ha fracasado la mayoría. Así como fracasaron todos los que estaban en Babilonia, que la gran mayoría se postró ante la estatua que el rey Nabucodonosor había erigido, una estatua toda de oro, y mandó que el que no se postrase ante esa estatua iba a ser echado en un horno ardiendo. Oh, ¿cuántos no tienen temor de la muerte? ¿Ve? La mayoría. ¿Por qué fracasó la mayoría? Porque no tenían comunión con el Señor. Hermanos, y tristemente la historia se repite en nuestro tiempo. Si nosotros no hacemos de nuestro Padre Celestial nuestra armadura, vamos a fracasar. No vamos a poder vencer esas tentaciones tan poderosas. Pero hermanos, eso no se logra de la noche a la mañana. Eso tiene que ser una constante comunión con el Señor. No es solamente el estudio de su palabra, hermanos, es la oración. Pero no es la oración corriendo, es que yo dedique tiempo para el Señor. ¿Ok? Otro que venció también, Moisés, a pesar de que Moisés también pecó cuando hirió la roca 2 veces, ¿verdad?
Esa fue la debilidad de Moisés, pero sin embargo el Señor lo consideró un hombre justo, un hombre recto, que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Vamos a buscarlo en Éxodo capítulo 2, versículos del 1 al 10. Aquí vemos cómo fue la educación de Moisés. Éxodo capítulo 2, versículos del 1 al 10. Fíjense ustedes lo que dice la palabra de Dios en relación a cómo fue la educación que tuvo Moisés. Dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Acuérdense que lo tuvo escondido 3 meses, ¿por qué? Porque estaban matando a todos los hijos de las mujeres hebreas, ¿verdad? Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe el niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué Moisés tuvo una vida exitosa? Porque su educación fue en el hogar. Su educación fue basada en los principios de la palabra de Dios, no en las universidades de allá de Egipto, sino en los principios de su palabra. Samuel el profeta, otro ejemplo. Primera de Samuel, capítulo 1, versículos del 9 al 16. Hermanos, Samuel sí fue un hombre exitoso en todo momento. Tanto es así que el Señor lo llamó al oficio de profeta. ¿Ok? Primera de Samuel, capítulo 1, versículos del 9 al 16. Dice: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a su pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirarla a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción
he hablado hasta ahora. ¿Se dan cuenta? Una madre piadosa, una madre temerosa de Jehová, que hizo, no solamente le pidió al Señor en oración que ella quería un hijo, sino que hizo voto a Jehová. ¿Qué significa hacer voto al Señor? ¿Qué significa eso? Es una promesa, es un pacto. Señor, si tú me contestas esta oración, yo te prometo, pase lo que pase, que yo te voy a cumplir tal y cual cosa. Hermanos, las oraciones cuando se hacen basadas en un pacto que uno hace al Señor, ténganlo por seguro que el Señor contesta esa oración. Pero hermanos, tenemos que tener cuidado, porque si nosotros hacemos un pacto y no cumplimos ese pacto, hermanos, óigame, más vale que nosotros no hubiésemos nacido. Porque es serio, ofrecerle algo al Señor y no cumplirlo. ¿Ok? Bien. Otros triunfadores fueron los 3 jóvenes hebreos. Vamos a buscarlo. Daniel capítulo 3, versículos del 13 al 20. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? ¿Qué pasó con esos 3 jóvenes hebreos cuando estaban en Babilonia? Todo el mundo se postró ante la imagen, ¿verdad? Y solamente estos 3 jóvenes hebreos fueron los únicos que no se postraron ante esa estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Daniel capítulo 3, versículos del 13 al 20. Dice: entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, Mesac y Abed-Negó. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y le dijo: es verdad, Sadrac, Mesac y Abed-Negó, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Fíjense qué arrogancia la de Nabucodonosor, ¿no? Sadrac, Mesac y Abed-Negó respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abed-Negó, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abed-Negó para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Bueno, hermanos, esto es una historia, y yo creo que esto nos inspira a nosotros, los que hemos alcanzado los fines de la historia de esta tierra, a que nosotros podamos alcanzar esa firmeza que tuvieron estos 3 jóvenes hebreos, que ellos prefirieron la muerte antes de postrarse ante una imagen. Hoy por hoy, ¿cuál sería entonces la repetición de esta estatua del rey Nabucodonosor en nuestro tiempo? Cuando sea firmada o sea establecida la ley dominical. Cuando nos obligan a que tenemos que guardar el domingo y pisotear el santo sábado del Señor. Hermanos, ese tiempo viene. Y por eso es que nosotros tenemos que prepararnos día a día en las pruebas que cada día el Señor nos va colocando. ¿Para qué? Para que cuando llegue la gran prueba, nosotros podamos decir: sepa, oh rey, que no voy a postrarme ante esa imagen de la ley dominical. ¿Ok? Por eso, hermanos,
La preparación no es en el momento de la prueba, es día tras día. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles fueron? Fíjense bien, hermanos, hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista, vamos a buscarlo, Lucas capítulo 1, versículo 80. Fíjense bien cómo Juan el Bautista también fue otro personaje exitoso que también fue educado, ¿en dónde? En su casa, ¿verdad? En su casa, en el campo, lejos de las ciudades. Lucas capítulo 1, versículo 80 dice, ¿hasta dónde creció este hijo, este niño, Juan el Bautista? Lucas capítulo 1, versículo 80. Fíjense bien lo que dice. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. ¿Cómo fue la educación de Juan el Bautista? ¿A dónde estuvo él? Estuvo en lugares desiertos hasta el día, porque llegó el tiempo en que él tenía que manifestarse a Israel. ¿Para qué? Para hacer una obra. Y esa obra que Dios le había encomendado a Juan el Bautista era preparar el camino del Señor. ¿Lo ven? Ahora, vamos a ver, hermanos, ¿cuáles fueron los libros de texto de Juan el Bautista? Vamos a buscarlo. Esto está, para los que tienen la Biblia de estudio, está en el comentario de Lucas capítulo 1, versículo 80. Voy a leer estos comentarios porque es bien importante cómo fue la educación de Juan el Bautista y por qué Juan el Bautista fue un hombre justo, un hombre que alcanzó el éxito, un hombre que cumplió la misión que Dios le había asignado. Lucas capítulo 1, versículo 80, comentando, dice, ninguna escuela era adecuada, dice el comentario de la Biblia de estudio. Dice, había una gran obra designada para el profeta Juan, pero no había ninguna, oigan esto, no había ninguna escuela en la tierra a la cual pudiera asistir. Debía adquirir su conocimiento ¿dónde? Lejos de las ciudades, en el desierto. Ahora fíjense ustedes cuáles eran las asignaturas de Juan el Bautista. Las escrituras del Antiguo Testamento, número 1. Dios, número 2. Y la naturaleza que él había creado, número 3, debían ser sus libros de estudio. ¿Acaso era psicología? ¿Acaso era ciencia, tecnología? ¿Esa era la educación que recibió Juan el Bautista? ¿Cuál era? Dios, la naturaleza y las Sagradas Escrituras. Eso fue lo único que necesitó Juan el Bautista para ser el más grande de todos los hombres nacidos de mujer. Ahora fíjense bien lo que sigue diciendo. Dios estaba capacitando a Juan para su obra de preparar el camino del Señor. Su alimento era simplemente langostas y miel silvestre. Sigue diciendo, oigan bien esta parte, las costumbres y las prácticas de los hombres no debían ser la educación de este hombre. La preocupación por lo mundano no debía afectar en nada la formación de su carácter. ¿Se dan cuenta, hermanos? Lo que tuvo Juan el Bautista como educación, él no fue a ninguna institución, él no fue a ninguna universidad, y sin embargo, la sabiduría que adquirió Juan el Bautista no la tenía ninguno de los escribas y los fariseos que fueron a todos los institutos más prestigiosos de la época. Y él fue y preparó el camino del Señor. Aquí está otro comentario que vale la pena leerlo. Fíjense ustedes, hermanos, a pesar de que Juan el Bautista vivía en el desierto, sin embargo, no por eso él no tenía tentaciones. Satanás también tenía acceso a él, a pesar de que estaba viviendo en el desierto, a pesar de eso. Fíjense lo que sigue diciendo este otro comentario. Juan no se sentía suficientemente fuerte para soportar
la gran presión de la tentación, ¿se dan cuenta?, que encontraría en la sociedad. Temía que su carácter fuera modelado de acuerdo con las costumbres que prevalecían entre los judíos y escogió el desierto como su escuela, en la cual su mente podía ser debidamente educada y disciplinada por el gran libro de Dios, es decir, la naturaleza. En el desierto, Juan podía negarse a sí mismo más fácilmente, dominar su apetito y vestirse de acuerdo con la sencillez natural. Y en el desierto no había nada que desviara su mente de la meditación y de la oración. ¿Se dan cuenta, hermanos, la importancia que tiene el salir de las ciudades? Porque en el desierto es más fácil superar las tentaciones. Es más fácil tener una comunión íntima con el Señor. Pero por eso es que les digo, las ciudades, con el ruido, con el bullicio, con los afanes de esta vida, es imposible que nosotros tengamos una comunión. Sin embargo, hermanos, no es imposible. Lo podemos hacer si nos los proponemos. ¿Ok? Sigue diciendo, Satanás tenía acceso a Juan aún después de que éste cerró todos los caminos que dependían de él y por los cuales Satanás pudiera entrar. Pero sus hábitos de vida eran tan puros y naturales que podía discernir al enemigo y tenía fortaleza de espíritu y decisión de carácter para resistirlo. El libro de la naturaleza estaba abierto ante Juan con su inagotable caudal de variadas instrucciones. Él buscaba el favor de Dios y el Espíritu Santo descansaba sobre él y encendió en su corazón un ardiente celo de hacer la gran obra de llamar a la gente al arrepentimiento y a una vida más elevada y más santa. Juan se estaba capacitando mediante las privaciones y las dificultades para disipar de tal manera todas sus facultades físicas y mentales que pudiera sostenerse entre las gentes tan inconmovible frente a la circunstancia como las rocas y montañas del desierto que lo habían rodeado durante 30 años. ¿Cuánto tiempo tuvo Juan el Bautista en el desierto? 30 años, hermano. Imagínense ustedes esa escuela de 30 años. Ahora, ustedes dirán, oye, pero entonces, ¿quiere decir entonces que yo no me voy a preparar? ¿Qué voy a hacer entonces? ¿O qué educación? Entonces, ¿quiere decir que me tengo que privar de la educación? ¿Para qué nos estamos preparando? ¿Para servir al mundo o para servir al Señor? No es fácil, hermanos, para muchos tomar una decisión de servir al Señor, porque eso implica, ¿qué cosa? Privaciones, como lo acabamos de leer en esta cita de Juan el Bautista, ¿no? De la educación que tuvo Juan el Bautista. Ahora, fíjense ustedes, hermanos, ¿cuál debe ser el primer libro de texto del niño, de acuerdo a la conducción del niño? Para los que están anotando, conducción del niño, la página 39. En el párrafo 1 dice, el primer libro de texto del niño, ¿cuál es? La Biblia debería ser el primer libro de texto del niño. De este libro, los padres han de dar sabias instrucciones. La palabra de Dios ha de constituir la regla de la vida. De ella, los niños han de aprender que Dios es su Padre. Y de las hermosas lecciones de su palabra, han de adquirir un conocimiento de su carácter. Por la inculcación de sus principios, deben aprender a hacer justicia y juicio. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Cuál debe ser el primer libro de texto del niño? La palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios. Y por eso es que muchos pensarán, oye, pero nada más la Biblia, ¿será que no hay otra cosa que podamos aprender? La Biblia y solo la Biblia, hermanos. Para que nosotros podamos ser como Juan el Bautista,
como todos estos grandes hombres que hicieron la historia bíblica que hoy ustedes y nosotros tenemos. ¿Ok? Bien, ahora, ya para terminar, ustedes dirán, pero ¿será que entonces no podemos ir a las universidades? ¿Será que es malo recibir una educación universitaria? ¿Cuándo una educación universitaria es mala? Cuando la dedicamos para servir al mundo. Pero cuán difícil es que un joven se mantenga fiel estudiando una carrera universitaria. Son muy pocos los que hacen eso. Tienen primero que tener en el hogar una base sólida para que cuando él esté en la universidad no decline. Pero es muy difícil, hermanos. ¿Por qué? Ahora, la pregunta que les voy a hacer, ¿cómo consideraba Martín Lutero la educación que impartían las universidades de su época? ¿Cómo la consideraba Martín Lutero? ¿Ustedes no han leído la cita que está en Conflicto de los Siglos en la página 151? Fíjense lo que dice, hablando de las universidades. Dice Martín Lutero, en el Conflicto de los Siglos, la página 151, dice: temo mucho que las universidades sean unas anchas puertas del infierno. ¿Qué cosa dijo Juan el Bautista que eran las universidades? Anchas puertas del infierno. ¿Por qué? Si no se aplican cuidadosamente a explicar la Escritura Santa y grabarla en el corazón de la juventud. Hermanos, ¿acaso en la universidad está la Biblia presente en las universidades? ¿Los que están en las universidades estudiando? ¿Será que les dan alguna asignatura que tenga que ver con la palabra de Dios? No. La Biblia brilla por su ausencia. Es más, hasta la prohíben. Hoy día está prohibido en las escuelas, tanto en las escuelas como en las universidades, hablar de la palabra de Dios. Está totalmente prohibido, hermanos. ¿Se dan cuenta? Y fíjense lo que dice Martín Lutero, que donde no prevalece, donde no está la palabra de Dios, ese lugar, esa institución se convierte en unas anchas puertas que conducen al infierno. Y dice: yo no aconsejaré a nadie que coloque a su hijo donde no reine la Escritura Santa. Todo instituto donde los hombres no están constantemente ocupados con la palabra de Dios se corromperá. ¿Se dan cuenta? Por eso es que las universidades adventistas también se han corrompido. ¿Por qué, hermano? Porque lo que menos enseñan es la palabra de Dios, tristemente. Los alumnos aprenden mucha teología y no aprenden verdaderamente la palabra de Dios. Desconocen las Escrituras. Una vez yo estuve allá en Venezuela, una vez se me pidió que presentase un tema porque iban a estar unos estudiantes de la Universidad Adventista allá en Venezuela, y cuando me dijeron que les predicara a ellos, yo hasta me preocupé. Yo decía, oye, ¿qué les voy a predicar a esta gente? Estos teólogos, esta gente que sabe tanto de las Escrituras, esta gente sabe más que yo. ¿Qué les puedo yo enseñar a un hombre a un estudiante, ¿verdad?, que se supone que conoce la palabra de Dios, que le han enseñado a estudiar la palabra de Dios? Y yo tenía ese dilema. Yo decía, bueno, ¿y qué les puedo yo enseñar? ¿Qué le puedo yo predicar a una persona así? Más bien yo debería de recibir de ellos, pensaba yo. Y entonces, hermano, mire, yo me sentía hasta nervioso. Yo decía, oye, pero yo no quisiera tener el tema, porque oye, pero esta gente conoce. Pero, hermanos, me vi en la necesidad de presentarles el mensaje. Y cuando yo le pregunté al Señor en oración: Señor, ¿qué quieres tú que yo le predique a estos estudiantes? Y cuando yo abro la Biblia, me sale la ley de Dios. Y digo, ¿cómo? La ley de Dios. Si esta gente se conocen los mandamientos, bueno, de atrás y hacia adelante, se lo conocen completamente. ¿Qué les puedo yo enseñar acerca de la palabra de Dios? Hermanos, y yo no podía creerlo, yo estaba más nervioso. Y vuelvo en oración y le pido al Señor: Señor, por favor, muéstrame qué es lo que tú quieres que yo le enseñe. Y por segunda vez, la ley de Dios. Y digo, bueno, está bien.
y preparé un tema sobre la ley de Dios. Hermanos, yo estaba nervioso ese día. Eran tres estudiantes. Y los tres, cuando yo estaba presentando el mensaje, estaban callados, no decían nada. Y yo presenté el mensaje, y cuando yo terminé el mensaje, se levanta uno de ellos y dice: nunca había yo escuchado un mensaje tan maravilloso como este. Nunca a mí me habían enseñado, donde yo estudié, este tema de la ley de Dios como usted lo presentó. Yo digo, bueno, gloria a Dios, aleluya. Hermanos, a veces uno piensa, bueno, ¿qué le voy a enseñar a alguien? No. Mire, hermano, la Biblia es sencilla, pero nosotros la complicamos. Nosotros a veces queremos un sermón que sea complicado, que hable de profecía, que hable de cosas que no se han predicado, hermano. Pero, hermano, la palabra de Dios es sencilla, que hasta un niño la puede entender. Ahora, voy a terminar con esto ya para concluir. En el deseado de todas las gentes, vamos a leer cuál fue el método de enseñanza que utilizó el Señor Jesús con los discípulos. Fíjense ustedes qué método el Hijo de Dios utilizó para que los apóstoles fuesen lo que fueron realmente, hombres exitosos que fueron educados por el Maestro de los Maestros, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice el deseado de toda la gente, página 257, 258, lo siguiente: mientras educaba a sus discípulos, Jesús solía apartarse de la confusión de la ciudad a la tranquilidad de los campos y las colinas, porque estaba más en armonía con las lecciones de abnegación que deseaba enseñarles. Y durante su ministerio se dedicaba a congregar a la gente en derredor suyo bajo los cielos azules, en algún collado hermoso o en la playa a la ribera del lago. Fíjense que el Señor siempre utilizaba los escenarios de la naturaleza para enseñarle a los discípulos grandes lecciones que están en la palabra de Dios, en los evangelios, en todas las parábolas. Vemos cómo el Señor utilizó la naturaleza, hermano. En la naturaleza hay la ciencia de la verdadera educación. Sigue diciendo: allí, rodeado por las obras de su propia creación, podía dirigir los pensamientos de sus oyentes de lo artificial a lo natural. En el crecimiento y desarrollo de la naturaleza se revelaban los principios de su reino. Al levantar los hombres los ojos a las colinas de Dios y contemplar las obras maravillosas de sus manos, podían aprender lecciones preciosas de la verdad divina. La enseñanza de Cristo les era repetida en las cosas de la naturaleza. Así sucede con todos los que salen a los campos con Cristo en su corazón. Se sentirán rodeados por la influencia celestial. Las cosas de la naturaleza repiten las parábolas de nuestro Señor y sus consejos. Por la comunión con Dios en la naturaleza, la mente se eleva y el corazón halla descanso. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Cuál es la verdadera educación que el Señor quiere para nosotros? La palabra de Dios y la comunión con la naturaleza. Así como estos fueron los libros de texto de Juan el Bautista, hoy por hoy nosotros podemos alcanzar el éxito si nosotros seguimos estos sencillos consejos que el Señor nos da en su preciosa palabra. Hermanos, espero que haya sido de gran bendición estas charlas que tuvimos en el día de hoy. Yo fui el primer beneficiado verdaderamente. Y yo espero pues que ustedes, los jóvenes, también hayan salido beneficiados con la bendición que nuestro Padre Celestial nos da cada día. Hermanos, mi consejo final, mi llamado: busquemos cada día al Señor en su palabra. Los tiempos están difíciles. Preparémonos, porque los días son malos, como dice la palabra de Dios. Y no esperemos hasta el último día, porque después no habrá tiempo, no habrá una segunda oportunidad, porque si no, seremos echados fuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Ojalá ese no sea nuestro caso. Que el Señor les bendiga.